¿A quién más tenemos acá? Este señor muy grave, muy serio, escribiendo en su libro, es nada menos que el filósofo y matemático y tremendo músico Pitágoras. Allá en el seminario de Hermosillo alguna vez llegó uno que quiso ser seminarista, no recuerdo si estuvo un par de años, y traía siempre una flautita y le decían Pitágoras. Yo creía que porque pitaba, pero se llamaba Pitágoras. Ahora es un célebre profesor de música en Hermosillo, pero no sé si su padre o sus padres supieron el nombre que le pusieron, pero Pitágoras, el creador del teorema que todos conocemos en matemáticas, era gran músico, aparte de un gran filósofo, ¿verdad? ¿Cuál era su postura? Todo tiene una armonía. Todo lo que existe tiene una armonía. Armonía es lo mismo que decir equilibrio. Y no solamente las fuerzas magnéticas, sino, si se fijan ustedes, todas las fuerzas naturales, los pesos, las medidas, las especies, las acciones, la vida en la tierra, tiene un equilibrio. Vean qué interesante punto de vista. No vivimos en un caos. Un caos sería una cosa indescriptible. No solamente porque fuera esto un remolino loco que trajera todo dando vueltas, sino peor aún. Ahí está el punto importante de Pitágoras. Cuando yo voy a agarrar un vaso de agua porque tengo sed, se mantiene como vaso de agua, y perdónenme la forma tan extraña de hablar. Entonces las cosas tienen consistencia que las hacen persistir. Qué regalo maravilloso del Señor. Y si voy a agarrar una manzana, no tengo miedo que se me vaya a convertir en alacrán. Y si voy a depositar un dinero al banco, no tengo miedo que se me hagan billetes del Monopoly de pronto. Las cosas tienen una armonía porque conservan una forma. Es un punto bien importante. La forma, y ese señor grandioso que está aquí, es el gran maestro de la forma, Aristóteles. ¿Qué es la forma de las cosas? Un principio activo en la cosa que la hace mantenerse como tal. Y eso, vean en el laboratorio, en la biología y en lo que quieran, y es una gran verdad y es un gran misterio. ¿Por qué si te cortas no se queda tu cuerpo ahí vaciándose y ese cacho ya no te faltó? ¿Por qué el cuerpo pone ahí una sutura? ¿Por qué hay restablecimiento? ¿Por qué si te golpeas un codo y se te hincha, luego se te desinflama? Ahí está el signo más claro de que en ti, como en todo, hay un principio activo que quiere conservarse para no destruirse. Eso se llama forma. Y hay armonía, como pensaba el gran Pitágoras, porque hay formas que se conservan como tales. Me estoy dando a entender, porque de pronto la filosofía puede ser así como que ese señor este señor. Hermanas, ¿me estoy dando a entender? Sí. Y Pitágoras es el primero que nos hizo ver que en algo tan abstracto, ya después, 2000 años más adelante, otro filósofo alemán, Arturo Schopenhauer, lo digo como comercial, dijo bien, la música es algo de otro mundo. No tiene explicación, es algo
perteneciente a otro mundo. Pues Pitágoras es el primero que nos hace ver cómo el elemento constitutivo esencial de la música son las proporciones matemáticas. No en balde decimos, cántale tú en primera, yo te voy a hacer segunda, y aquel que haga tercera. Y si cambia el tono y sube 3 tonos, el que está en segunda se tiene que subir 3 tonos. Armonía, proporción. Esencialmente, la música es números. Y el compás, sea 3x4, 4x4, 2x2, es números. Vean estos viejitos cuántas cosas sabían. Y a veces parecen filósofos de museo. ¿Qué otra arte de las bellas artes se vale de la música? Y hay pintores que en el Renacimiento dijeron, es música congelada o detenida, la arquitectura y la escultura. Ahí hay proporciones, ahí hay armonía para que el edificio no se nos venga abajo. Una bella catedral, un obelisco, tienen su punto de centro y de equilibrio. Cuando vas allá a los museos donde están las esculturas de los grandes escultores, te explica el especialista dónde está el punto de equilibrio. Generalmente es una cruz en la que converge, y la estatua, la imagen, por eso se mantiene. Hay unos estudios sobre la piedad de Miguel Ángel donde la Virgen tiene una perfección en la proporción que la hace que inmediatamente mires armonía, belleza, paz en la piedra que ha quedado plasmada para siempre en esa forma. Bueno, pues ese es Pitágoras, lo conocemos por el teorema, ¿verdad? El cuadrado construido sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa, ¿verdad? Bueno, otro pensador aquí de interés que me gustaría plantearles, ahí al centro, ¿cómo vamos a perdernos a ese gran señor? Diógenes el Cínico. Véanle su postura desgarbada, totalmente liberado de todas esas cosas por las que los hombres se preocupan. Fundador de la escuela cínica, se juntaban en un portalito que tenía un perro pintado arriba, habrá sido rancho de alguien, chinos en griego, y de ahí vino los de la escuela del perro, cínicos, y de ahí surgió la palabra cínico en la actualidad. Él tiene unas doctrinas bien interesantes. No solamente fue crítico de Platón y de muchos de ellos, porque era muy profundo, muy agudo, y entonces te llevaba tus posturas y tus afirmaciones hasta el absurdo. ¿Qué es el hombre?, dijo alguna vez Platón estando en una aula escolar ahí en su academia. Ese bípedo implume, ¿verdad? 2 piernas, 2 pies y no tiene plumas. Al otro día pasó Diógenes y echó por la ventana un pollo despeluzado. Ahí el hombre de Platón. Ese era Diógenes el Cínico. También hay otra interesante anécdota que refleja mucho su postura, su sabiduría, y esa sirve hasta la actualidad. Sabrán ustedes que ahí en Atenas se acostumbraban unas plazas públicas que se llamaban ágoras, así como kioscos como el que está aquí enfrente.
Si tú tenías algo interesante que decir, algo que de pronto pescaste por ahí, le hablabas a la gente, a los interesados venían y desde el ágora tú les echabas ahí tu teoría. Y Diógenes, como Sócrates, gustaba mucho de pasearse por ahí para oír. Y estaba uno dando una gravísima y seria explicación de cómo fluyen los cielos y cómo allá en las estrellas los soles se chocan, estrellan uno con el otro y salen grandísimas explosiones y hace que después de ahí se vengan los cometas. Y entonces, pasando Diógenes por ahí, nomás gritó: ¿cuánto ha que te viniste de allá? Oye, hablas como si hubieras visto, deberías por lo menos de decir: en mi opinión las cosas son así. Pero piensen para una crítica de la ciencia, sobre todo cuando la ciencia se mete al tema de la paleoantropología, andar a través de un huesito, de un pedacito del dedo, sacando dimensiones de cómo eran los antiguos humanos hace 3 millones de años y afirmándolo con una convicción que dan ganas de decir: ¿cuánto a que te viniste de allá? Hay que cultivar en las teorías cierta humildad para decir: bueno, por lo que se ve, esto podemos sacar en conclusión. Bueno, pero sobre todo, este caballero tiene una hermosa doctrina. El ser humano tiene que volverse un Hércules moral. Hércules, el dios de la mitología, caracterizado por su fuerza. Vean qué interesante, Diógenes enseñó: el alma tiene en sí misma una disposición a cobrar fuerzas que le ayudan a repeler situaciones. Esas fuerzas se dicen en latín vis, y en la desdoblación de la palabra es virtus, que viene la palabra virtud. Si una persona está desarrollando un vicio, un mal hábito sobre algo, su alma espiritual tiene la capacidad de ponerse, de aplicarse, de transformarse y de desarrollar virtudes, fuerzas espirituales que le ayudan a dominar esa situación, y entonces eres un Hércules moral. Qué interesante punto, ¿eh? Después, los cristianos retomaron todo este discurso y lo supieron armonizar con su fe. Y aquel que se halló al momento de mayor altura de todas estas ideas es ese señor que está ahí a un lado de Platón, Aristóteles. Y los cristianos en los primeros siglos inmediatamente comenzaron a ver la conveniencia de estos filósofos para plantear la fe cristiana. Por eso, en la forma, en el vocabulario de la fe cristiana católica está Grecia. Cuando decimos en el credo que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado y no creado, ahí está una categoría griega, de la misma naturaleza del Padre, ahí está otra categoría griega, naturaleza. La palabra persona, entendimiento, voluntad, libertad, son categorías que vienen del mundo antiguo. Por eso, muy temprano en el cristianismo, empezando apenas el siglo II, un gran padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, dijo: estos señores no me los echen a la borda por paganos o porque vivieron antes de Cristo. Ellos pueden ser como los remeros de un buen barco, que al irle todos dando en coordinación, hacen que el barco avance. Ellos pueden ser como el cerco que le pones a una viña para cuidarla de las alimañas.
El cerco son los argumentos y la manera en la que te enseñaron a usar la inteligencia y la crítica, y el viñedo es el cristianismo. No se confunde una cosa con la otra, pero que quede claro lo útil que puede ser. Y en esos mismos tiempos, otro gran pensador cristiano, San Justino, mártir, dijo: de estos griegos podemos aprender mucho para el cristianismo. Sin embargo, vinieron siglos oscuros en la Edad Media, vinieron pestes, epidemias, accidentes como el incendio en la Biblioteca de Alejandría, o una línea de árabes que se pusieron a querer destruir todo esto porque atentaba contra la verdad del Corán. Y entonces todo este bagaje quedó como aletargado hasta que lo volvimos a encontrar en el siglo XII de nuestra era. Ahí en las abadías medievales había gente que sabía griego y sabía latín, y a alguien se le ocurrió decirle: oye, yo soy tu superior, te voy a destinar para que me traduzcas a ese señor del griego al latín. Es el siglo de las traducciones, siglo XII, y eso hace que venga una renovación, lo que se llama el siglo de oro de la escolástica, el siglo XIII, porque volvió el cristianismo a conectar con esta sabiduría. Muy bien. No sé si sepan, mañana tengo muy temprano una conferencia virtual en la Pontificia, están invitados. Creo que el padre ya subió la liga por ahí en la página, ¿verdad? Se va a enlazar en página de Facebook. En la página de Facebook. Diócesis de Parma. Entonces les propongo, si me tienen paciencia, que duremos un poquito más y así nos vamos todos juntos un poquito más temprano. ¿Está bien? Bueno. A ver quién otro. Bueno, acá están dos grandes del mundo antiguo, de espaldas uno, dialogando con el otro. Este es más antiguo, este es más nuevo. Este de aquí es Zoroastro, un sabio de Persia, del que sabemos muy poco. Se le conoce más como mago y como astrólogo, esos del zodiaco y que estudiaban los cielos, pero todavía no había un método científico, todavía no había filosofía. Es de la época del mito todavía. ¿Qué es el mito? Una forma de usar la inteligencia, pero no es todavía del todo racional. Les voy a poner un ejemplo. Hay un célebre mito, el mito de Gilgamesh, muy antes de todos estos señores, 2-3 siglos antes de los más viejos, que dice: el ser humano se originó de una guerra que hubo en el cielo entre dos dioses, uno hirió al otro, la sangre cayó y había un bultito de barro, y de ahí se originó el ser humano, y de ahí se explica por qué en el hombre hay fragilidad y grandeza, cuerpo y alma. Bueno, es un mito, pero se fijan que ya hay un deseo de explicar el misterio. Por eso la filosofía tiene como madre, como abuela, el mito, así como la ciencia tiene como madre y abuela a la filosofía. Pues el Señor está allí con un globo sosteniéndolo, simboliza pues todo el cosmos, el universo. Las doctrinas de Zoroastro hablaban de la influencia de los cielos en nosotros, por eso tiene ese globo. Y dialoga con alguien que ni siquiera le tocó. Esto tiene mucho, este cuadro junta muchos siglos de pensamiento en un solo momento. No se vayan a equivocar y creer que todos estos compartieron el mismo tiempo. Si ustedes los buscan, unos vivieron en el siglo VI antes de Cristo, como estos dos señores, Heráclito y Parménides, otros en el siglo V antes de Cristo, como Sócrates, otros ya del V al IV, como Platón, como Diógenes, y otros en el siglo IV, como Aristóteles. Entonces,
hay una cadena del tiempo, y con el que está hablando, este Zoroastro es muy antiguo, es más antiguo que todos, y con el que está hablando, que está dándoles la espalda allí, es nada menos que Ptolomeo, el astrónomo.